experiencia, esa experiencia de la voz de la conciencia, y vámonos a nuestra queridísima mentora, Flor Loyola. Flor, tienes toda la palabra y yo me quedo callado para poderte escuchar. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Nachito. Muy buenos días, sean bienvenidos. La verdad es que hoy estamos trabajando y estamos saliendo de la zona cómoda. Yo le decía a Ignacio, ¿cómo? ¿No va a haber mentoría? Y son de esas situaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, que dices, ojalá y que se vaya la luz, ojalá y que no tengamos señal, porque no tengo láminas para apoyarme. Y yo creo que a todos nos pasa, y créanme que en la mañana que estaba yo hablando con Ignacio, yo le decía, cómo todo es perfecto y uno se tiene que ir adaptando, y eso es parte de la inteligencia emocional. Y el día de hoy, bueno, pues yo traía unas láminas muy bonitas para presentárselas. Sin embargo, pues bueno, no resulta que todavía no sé cómo compartir a través de un teléfono. Y bueno, pues precisamente hablando acerca de la capacitación que nos compartió Ignacio el sábado, donde él nos decía, aquí se trata de adaptarnos al cambio, de tomar lo que tenemos en las manos para partir de ahí, pues bueno, vamos a tomar una decisión. Dice aquí Sandy, yo te digo, sí, nada más que las situaciones que están en la computadora, entonces la computadora va viajando rumbo a Zumpango, entonces pues ya no se puede, ¿verdad? Pero bueno, pues yo les quiero compartir un poquito acerca de la mentoría que teníamos el día de hoy, que era precisamente el poder de la adversidad. Fíjense, precisamente hoy me jugó aquí un papel importante, porque si vamos a hablar de la adversidad, y para mí el hecho de que hoy ya no pudiera compartir con ustedes, bueno, pues ya me generó ahí un pequeño conflicto. Sin embargo, yo creo que la vida es así, porque la vida no te va a preparar para que tengas todas las respuestas y todas las soluciones cuando la situación se presenta. Al contrario, yo creo que yo aprendí hace muchos años que la vida está simplemente para fortalecerte y para que te ponga obstáculos, y no porque se ensañe contigo, simplemente lo hace porque necesitas crecer, necesitas evolucionar, y el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Muchos de los que les encanta el ejercicio saben que si no duele no funciona, ¿o no? Entonces, en la vida tenemos que tener mucho cuidado en que si estamos actuando desde una zona cómoda, ahí no va a haber crecimiento, porque entonces nosotros tendríamos que estar en algo que si no te reta, no sirve. Para muchos de nosotros es un reto el tomar el teléfono, el hacer una llamada, el enfrentarnos al rechazo, a la crítica, al miedo, pero es necesario para que nosotros podamos crecer. Entonces, aquí no importa si tú traes la semilla del éxito o no la traes, simplemente a partir de hoy tú puedes reescribir una historia. Y parte de eso es como yo iniciaba mi mentoría, de que nosotros aprendemos a través de historias. Hemos escuchado muchas veces que las personas que más ganan en esta industria son los que saben contar historias. Y entonces aquí hoy, el día de hoy, yo te preguntaría, ¿cuáles han sido los momentos claves que han destinado el rumbo de tu vida? Y si tú te das cuenta, solamente ha sido a través de una decisión correcta, incorrecta, eso no lo vamos a evaluar ahorita, pero cuando tú sabes que cada decisión que tú tomes es porque vas a crecer, ahí es cuando tú te vas a empezar a forjar, vas a empezar a forjar ese carácter, porque muchas veces nosotros mismos somos quienes nos estamos bloqueando, porque nuestra vida se va fraguando precisamente de ese cúmulo de eventos, situaciones, momentos, personas que conocemos desde que nosotros nacimos, y ahí es cuando se va construyendo nuestra propia historia.
Pero fíjate algo muy importante. Una es la historia, es tu historia de vida, que esa no la podemos modificar, pero lo que sí es la interpretación. ¿Cuál es tu historia y cuál es la historia que tú te cuentas? ¿Tú sigues viviendo como víctima o te atreves a hacerte responsable? Y eso te va a sacar de tu zona de confort, porque cuando vivimos desde la víctima, aparentemente, pues estamos manteniendo todo en control, pero ¿sabes que eso no nos lleva al crecimiento? Las víctimas nunca triunfan. Las víctimas, incluso muchas de las veces, somos nosotras mismas cuando actuamos como víctimas que nos ponemos el pie. Hace ratito acaba de decir Ignacio, estamos a día 10. Si dividimos nuestro mes en 3, ya estamos en el primer bloque en el que ya tendríamos que tener nuestra calificación para estar tranquilos y solamente dedicarnos a lo que tenemos que hacer. Pero hoy cada uno de nosotros se ha contado una historia. Y entonces ahí yo recuerdo que tenía una mentora hace muchos años que me decía, en esta cajita no caben las historias, porque al final los números son duros, los números son crueles y te vas a esperar al último momento para que empieces a contarte una historia de por qué sigues igual. Y claro que no fue cómodo, no es cómodo a veces que nos enfrenten, pero a veces si no lo haces tú y no te autocuestionas tú, la vida no se va a tocar el corazón, por así decirlo, para decir, no, pues no te va a justificar, porque la vida no justifica, y dice aquí Sandy, duele. Y sabes que si no duele, no funciona. Yo hablaba con unas personas este fin de semana y yo les decía, había una historia, y entramos aquí a las historias, había la historia de un maestro que le dice el discípulo, oiga maestro, ¿por qué desde que estoy en este trabajo de desarrollo humano, de crecimiento personal, me duele más que antes? A lo que el maestro le responde, ¿será porque esta vez elegiste la cura y no el remedio? Y cuando tú eliges la cura, claro que va a doler. Es como cuando tenemos una cortadita. Si tú no le raspas hasta que sangre, lo único que estás haciendo quizá es taparla, le pones un curita, cicatriza, pero si ves que se empieza a hinchar, se empieza a poner rojo, hay pus. Y si no la sacas, eso te va a provocar un daño. Y hoy yo te preguntaría, ¿cuál es la pus que quieres quitar de tu vida? Porque muchos de nosotros vivimos así, creyendo que todo se va a arreglar como por arte de magia, pero nos quitamos del papel de protagonistas. Y cuando nosotros nos atrevemos a meternos y echarnos un clavado en realmente lo que nos duele, como decía Sandy, lo que nos duele y la parte que tenemos que trabajar, ahí está nuestro crecimiento. Por eso es que tú tienes que aprender a amar la adversidad. La adversidad, aquello que te está doliendo, que te está costando, pero sabes, muchas veces es mucho el ego que ni siquiera te permite ver. ¿Crees? Toda vez que tú te encuentres criticando lo que está haciendo el otro, es porque en el fondo tú no quieres ver que el que está mal eres tú. Es más fácil criticar y juzgar al de enfrente que voltear a ver qué es lo que tengo que trabajar yo. Yo le decía a Ignacio, si está en tu campo energético, claro que te corresponde trabajarlo a ti. No es el problema del otro, es tu problema porque te está incomodando a ti. Como decía William Shakespeare, dulce es el fruto de la adversidad que como el sapo feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. Y cuando tú aprendes a ver las joyas detrás de cada situación que tú estés pasando, créeme que ahí te estás fortaleciendo. Puede ser en tu negocio, con tus hijos, en tu relación de pareja, en cada cosa que tú hoy estés haciendo. Si te está incomodando y lo ves feo, es porque trae una enseñanza para ti. Entonces,
aquí regresando un poquito acerca de la historia que tú te cuentas, cuando sabes que es tu historia, no la puedes cambiar, es porque hay datos puntuales, esos datos son claros, recuerdas cómo fue el evento, recuerdas fechas y todo eso te orienta a que hoy tengas el resultado que tienes. Sin embargo, cuando tú te manejas a través de las historias que te cuentas, somos bellos, creativos y audaces para contarnos rollos. Justificamos todo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo hay algo que nosotros todavía no queremos aceptar. Lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos, esas historias son las que no nos dejan avanzar. Entonces, cuando tú te dejes de contar historias y veas los datos realmente como son, es cuando tú vas a ver un cambio en tu vida, en tu negocio, en tu pareja. ¿Por qué? Porque hay algo que no nos han enseñado. No nos han enseñado a confrontar. Y sabes que confrontar tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, con la capacidad que tenemos de tomar esa madurez de nuestra propia vida, porque creemos que confrontar es pelear. Creemos que confrontar es ir a echar bronca y no, confrontar es hacerlo desde el amor porque queremos llegar a un concilio y porque queremos crecer, algo que te ayude a avanzar. Porque si tú te das cuenta, muchos de nosotros vivimos todavía en el pasado, en algo que ya pasó y no lo puedes cambiar, o vivimos en el futuro de algo que todavía no pasa y quizás hasta te estás angustiando. Decía una de mis psicólogas, decía, tenemos un brazo en el pasado, otro brazo en el futuro y vivimos crucificados en el presente. Y toda vez que tú no te hagas consciente de que la vida que hoy tú tienes es el resultado del pensamiento que tú has generado, porque lo que vemos hoy solamente es el resultado. ¿Te han pasado adversidades? Y quizá estás en el papel de víctima de si tan solo no hubiera pasado eso, tu vida sería otra, tu resultado sería otro. Pero sabes, hoy vives así no por lo que te pasó, vives así por la interpretación escasa que tienes de lo que te pasó. Porque es más importante la interpretación de lo que sucede que lo que sucede en sí. Entonces, hoy yo te invito a que hagas un análisis, a que realmente veas qué es lo que quieres. Estamos arrancando el año y hay muchos propósitos, hay muchas cosas que tú quieres hacer diferente. Y claro, y ¿sabes por qué se maneja como año nuevo, vida nueva y todo esto que hemos escuchado? Simplemente porque hoy surge en nosotros una nueva esperanza de saber que podemos tener un resultado diferente. Entonces, tú puedes creer la historia que quieras en tu vida a partir de una decisión y ahí no entran las emociones. Cuando tú decides que vas a hacer algo, no importa quién te quiera disuadir de lo que tú has decidido en ese momento, porque la decisión se toma en un segundo. Hay quien dice, pues es que necesito decidir, y realmente para que tú decidas, eso lo hacemos en un segundo. Mantenerte en la decisión que tú has tomado, ahí es donde se requiere trabajo. Ahí se requiere decisión y disciplina. Determinación. ¿Qué quiere decir la determinación? Determinar lo que has empezado, de que lo termines, de que no lo dejes a medias. Entonces, la determinación va ligada a la decisión. Una decisión sin determinación no funciona, no sirve absolutamente de nada, porque ¿cuántas veces has decidido que esta vez sí vas a tener éxito? Muchas veces lo hemos decidido, pero lo que no tenemos es esa determinación de que lo que yo estoy arrancando ahorita lo tengo que terminar para entonces poder decir, vamos a lo que sigue. Y nosotros hemos sido condicionados para que solamente aplaudamos los éxitos grandes. Si tu éxito es pequeño, ese no importa, ese no es suficiente y nosotros mismos nos desacreditamos, nosotros mismos no nos valoramos. Y si tú misma
hoy no estás aplaudiendo cada paso y cada éxito, por pequeño que sea, nadie más lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aprendimos que el éxito solamente es cuando te costó mucho esfuerzo y duró mucho tiempo. Pero hoy que tú te levantes más temprano, que ya no te vayas a acostar después de la mentoría, ese tendrías que aplaudirlo. Ese ya es un éxito. El que hoy estés tomando notas, ese es un éxito. El que hoy te estés haciendo más consciente de ti, ese es un éxito. ¿Por qué? Porque es así como empezamos a construir una vida de éxito. Decía Bob Proctor, éxito es la realización progresiva de un sueño. Es decir, no necesitamos aplaudir cuando lo lograste. Es apláudete cada momento que tú vas logrando a partir de que tomaste la decisión, y es ahí cuando tú sabes que ya no eres la misma persona que cuando tomó la decisión, que cuando ya va en el proceso y en el camino para lograr lo que quiere. Es decir, no necesitas aplaudirte hasta que ya está realizado lo que tú quieres, sino cada paso. Pero si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Estamos buscando el aplauso afuera. Estamos buscando que alguien te reconozca. Estamos buscando que alguien te diga, vas bien. Y sabes, se vale, pero que no dependas de ello para que tú empieces a avanzar. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú misma te estás poniendo el pie. Tú cuando haces realmente lo que amas, la gente detecta eso. La gente detecta si tú estás haciendo mercadeo en redes solo porque quieres ganar dinero o porque realmente es parte de tu vocación o porque realmente lo haces con el corazón. Como nos ha dicho Ignacio, tú eres o trabajas de. ¿Eres networker o trabajas de? ¿Por qué? Porque entonces estamos tomando solamente una pose. Y sabes, tampoco está mal. Lo que está mal es la historia que te cuentas. Porque hay quien dice, yo lo hago de tiempo completo y en todo un día no hace una sola llamada. Entonces, ¿realmente tú eres o estás fingiendo que eres? Tenía uno de nuestros mentores, el doctor Alejandro Ariza, que decía, es momento de que salgamos del closet, porque somos networkers de closet, donde que no se enteren mis familiares, que no se enteren las personas más allegadas, porque ¿qué van a pensar de mí? Y toda vez, esa es una de las mayores situaciones que como seres humanos nos detienen, el qué dirá la gente, el qué va a pensar el otro. Entonces, al final de cuentas, el otro está ahí para mostrarte algo en lo que tú no has trabajado. La Cábala dice que bendita adversidad, bendito miedo que te muestra dónde tienes que trabajar. Y si te está doliendo, que te duela más, porque es ahí donde estás creciendo. Ese músculo se tiene que fortalecer y se tiene que desgarrar para que entonces tú puedas crecer. Porque a veces parece que somos niños, estamos escondidos en un cuerpo de adulto. Porque seguimos siendo niños, seguimos tomando decisiones como niños. Porque entonces, ¿dónde está nuestra madurez para hacerle frente a las situaciones? Si no sabes hacer una llamada, ¿has tenido la humildad para acercarte a tu patrocinador, a alguien del equipo y decirle, muéstrame cómo se hace? Porque no sé. O te la pasas quejándote como niño, decir, es que no lo sé hacer, y haces berrinche. Entonces, una de las principales cosas que nosotros vamos a hacer para que podamos crecer es pedir ayuda. Y cuando tú pides ayuda, haces a un lado tu ego por algo que tú quieres, porque tienes un enfoque claro de lo que tú quieres lograr, pero el ego ahí no funciona. Una de las cosas que más bloquea y más va a bloquear tu crecimiento en esta industria y en la vida, no nada más en esta industria, va a ser el que tú no te quites el ego, el que no te quites el traje del ego y lo pongas a un ladito. ¿Por qué? Porque el ego nada más vas a empezar a ver todo lo negativo, todo lo que no te parece, todo lo que está mal, todo en lo que no estás de acuerdo. Y entonces, como decía nuestro mentor Alejandro Ariza, proponga usted algo diferente.
Si tiene tiempo para ver todo lo que está mal, ¿por qué mejor no lo hace usted y nos muestra cómo se hace bien? Porque criticar es muy fácil, porque hablar de lo que está mal es muy fácil, pero ¿por qué no te pones al frente? Y entonces ahí es cuando claro que pega, porque dices, híjole, pues es que no lo había visto así, porque esa es la historia que te has contado. Tú tienes que tomar los momentos claves en tu vida para agarrarte hasta con los dientes y empezar a tomar decisiones. Hay momentos claves, hay momentos que no se te deben olvidar, y muchas veces cuando ya entró el ego es porque ya se te olvidó agradecer. Toda vez que tú dejes de agradecer lo que está sucediendo en tu vida, cada momento, por complicado que sea, tú tienes que agradecer y decir, muéstrame o quiero aprender cuál es la sabiduría, cuál es la experiencia que me está dejando esta situación, cuál es el aprendizaje que yo tendría que integrar a mi vida para no volver a pasar por ahí. Y sabes, eso te va a dar gasolina para el día siguiente. ¿Por qué? Porque si tú mismo te bloqueas a ti mismo y lo tomas como excusa para no avanzar, esto se te va a hacer muy complicado. Y algo que yo he aprendido en estos años que llevamos en Mercadeo en Redes es que tienes que aprender a amar tu proceso. Toda vez que tú no ames tu proceso, toda vez que no ames que te dejaron plantado, que ya no te contesta, que quería el producto y ya no, ya después dijo que siempre no, y tú no ames eso, se te va a hacer muy complicado, porque entonces, ¿qué razón tendría el hecho de que tú dijeras, bueno, pues el día que tú y yo califiquemos a diamante y digan, a ver, señor Alberto, muéstrenos cuál fue su proceso en esta industria para hoy estar calificando diamante? Y tú digas, no, pues yo nada más hablé con 5, que le dijeron a 5 y esos 5 a 5, y todos compraron 1000 puntos y ya llegué a diamante. O sea, ¿qué le dejarías a otra persona? ¿Y sabes lo que hace un mentor? La función principal de un mentor es ahorrarte tiempo. Esto es como los hijos. Nosotros podemos ver por dónde van y se van a tardar más. Porque yo tenía un maestro en la escuela, yo tenía 17 años cuando me dijo, Flor, en la vida tú vas a aprender que hay 2 maneras de rascarte la oreja izquierda. Hay quien utiliza la mano derecha y se rasca así. Y hay quien le va a hacer así. ¿Cuál de las 2 quieres? Vas a llegar a lo mismo, pero con una te vas a tardar más. Y hay quien quiere rascarse la oreja con el pie. Y hay quien mejor pide, rásquenme la oreja. Entonces, al final de cuentas, tú tienes que identificar a la persona que tiene lo que tú quieres y que tú aprendas de esa persona, tomes todo lo bueno y tu camino sea mucho más fácil, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque rebeldes como Ignacio, que lleva más de 20 años, porque él lo ha querido hacer a su manera. Porque ya hay un sistema probado y comprobado. Pero cuando somos rebeldes, pero yo lo voy a hacer de manera diferente. Y sabes que somos muy creativos para querer interpretar y que lo vamos a hacer de manera diferente, y lo único que estamos haciendo es perder tiempo. Y toda vez que las personas siguen con rebeldía de ¿no habrá otra forma más fácil? Lo único que hacen es que van a perder tiempo. Y a veces tiempo es lo que ya no tenemos. Porque la vida te va poniendo situaciones en las que quiere que tú crezcas, quiere que avances, y te la va a poner difícil porque necesita fortalecerte. Pero nosotros a veces le damos la vuelta. Nos seguimos rascando la oreja izquierda con la mano derecha. Y es más complicado. Entonces, hoy tú tienes que ir venciendo esas historias que tú te cuentas. Tú te tienes que vencer a ti mismo y decir, ok, el paso número 1, veíamos, tienes que aceptar, tienes que reconocer
que si hoy no tienes la vida que tú quieres, ha sido tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No es el gobierno, no es ninguna situación, no son tus papás, no es tu pareja. Eres tú que has dejado de crecer en ti. Porque el paso número 1 es trabaja más en ti que en tu negocio. En esta semana hablaba con una persona que estaba muy negativa y yo le decía, mi única pregunta fue, ¿qué libro estás leyendo? Y me dijo, es que no me gusta leer. Y cómo me encantaría decirte que si no lees y no escuchas audio, si no te asocias con las personas correctas, tú vas a llegar a tener éxito. Y no solamente en esta industria. Tú vas a tener éxito en la vida, porque si tú eres una mejor persona, también por consecuencia vas a ser un mejor patrocinador. Pero si no, no te preguntes por qué las personas no quieren estar contigo. Te vas a contar quizá muchas historias y te vas a justificar de por qué esa persona no quiere estar contigo, pero la respuesta la tienes cuando entres a tu baño y veas el espejo. Ahí está la respuesta. Y claro que eso no nos gusta ver. Entonces, tú pregúntate, ¿estás abierto a crear una vida diferente? ¿A que tu destino sea diferente? Porque ahí es cuando tú vas a empezar a buscar esas semillas que tienes, qué tipo de historias tienes para que tú puedas contar. ¿Es una historia trágica? ¿Es una historia mágica? ¿Es una historia de inspiración? ¿Es una historia que invita a los demás a creer, a crecer? ¿O simplemente decir, así como sufre, pues yo no quisiera estar al lado de esa persona? Tenemos que aprender que parte de nuestra labor como networkers en nuestra profesión es que cada persona que se acerque a ti, cuando esa persona se vaya, sea diferente, que no se vaya peor de como llegó, que se vaya mejor, porque eso hace que la persona quiera estar contigo. Pero si se acerca contigo y tú le empiezas a platicar la historia que tú te cuentas y una historia trágica, pues ¿quién se va a querer acercar a ti? Con doña quejas, ¿no? Nadie quiere estar con alguien que en lugar de aportar, resta. Tú tienes que ser una persona, un agente de cambio, de decir, quiero aportar a la vida de alguien. Pero ¿sabes cuándo va a pasar eso? Cuando te des cuenta que la primera vida que tienes que inspirar es la tuya. La primera vida que tienes que inspirar es la tuya. Yo recuerdo a una de mis mentoras que me decía, Flor, tú tienes que abrazar tu historia. Tú tienes que dignificar tu historia. Deja de vivir en la víctima. Porque cuando tú te quejas, alejas a las personas. Y me decía, si tú no respetas, si tú no honras tu historia, nadie lo va a hacer. Y claro que en ese momento yo estaba pasando por una situación en la que yo decía, yo no quiero esta vida, yo quiero ser otra persona, esta no me gusta. ¿Cómo le hago para cambiar, ser una diferente? Y un día alguien me dijo, es que ese es tu problema, porque no se trata de que seas otra, no se trata de que seas quien no eres, se trata de que ames a la persona que está frente a ti cuando tú te ves a un espejo. Y cuando tú la reconozcas, y cuando tú la valores, y cuando tú la respetes, y cuando tú trabajes en ella todos los días, a través de escuchar un audio, a través de escuchar una historia que dignifique, a través de leer un libro, unas páginas, y las integres a tu vida, ese día estás lista para que más personas lleguen a tu vida. Y hoy parece que estamos enojados. Estamos enojados con nosotros mismos. Parece que seguimos en esa etapa de víctima. Y es eso, porque el mercado en redes es trabaja en ti, porque el negocio del mercado en redes es una extensión de ti. Y si tú estás jodido, tu negocio está jodido. Si la gente no quiere contigo, es porque ni tú te aguantas, ni tú te soportas.
Y es momento de que empieces a hacer esa conciliación contigo, de que empieces a retomar cuál es tu sueño, a de que incrementes tu nivel de pasión, a que tengas ese sentido de vida para realmente hacer lo que tienes que hacer. Nosotros nos enamoramos de una palabra llamada libertad. Y nosotros tenemos un mensaje para muchas personas. Y ese mensaje dice, hay algo para ti. Hay algo que aquí tú puedes encontrar y puedes dignificar tu vida. Nosotros somos mensajeros de esperanza y simplemente llegamos a recordar, y hoy te llego a recordar que Dios te creó para algo. Dios te creó para algo, pero depende de ti, de que salgas de ese caparazón y que dejes tu estúpido ego a un lado para realmente abrazar la fe. Porque la fe es creer en lo que no vemos. Si tú vas a decir, es que yo voy a creer que esto funciona cuando yo vea en mi chequera, en mi cuenta de banco que llegaron 10, 15, 100 mil pesos, ahí es cuando yo voy a creer, eres una persona que no tiene fe. Porque fe es creer lo que todavía no vemos, pero la recompensa de la fe es llegar a ver aquello en lo que sí creíamos. Aquello en lo que creemos, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Tú necesitas primero tener fe en ti, porque no es que, sabes, no es que no tengas fe en el negocio, no es que no creas en el negocio. La respuesta es, no tienes fe en ti y no crees en ti. Porque si hay personas que haciendo lo mismo, con el mismo plan, con el mismo producto, hay personas que estamos avanzando, que estamos creciendo, pregúntate mejor, ¿realmente es el negocio o eres tú? Y ahí cuando te respondas, ahí está el por qué quizá hoy se te está complicando. ¿Eres una persona que realmente está creciendo? ¿O simplemente te estás comprando esa historia barata de que quizá esto no sea para ti? Este es un negocio donde tenemos que insistir. Porque así como quizá te insistieron a ti para que tú escucharas en algún momento la oportunidad, así también hay personas que quizá aún no están listas. Pero eso te tiene que dar alegría porque te estás fortaleciendo. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que aprender es a obedecer. El universo ama la obediencia. Y cuando nosotros nos dicen, ¿cómo que voy a obedecer? Sentimos que ni que fuéramos empleados por la mentalidad tan pobre que tenemos. Y obedecer significa saber escuchar. Eso es saber obedecer, saber escuchar. Las señales son claras, solamente las tenemos que saber escuchar. Exactamente, la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y el paso número 1 para aprender a escuchar es poner atención. Si nosotros no ponemos atención, las oportunidades que veas en tu vida se van a pasar de largo. Por eso es que las oportunidades no se pierden, simplemente hay quien las toma y hay quien las deja pasar. Tú estás, pero no estás. Decía una de mis mentoras, una es la fecha en la que tú ingresas a la empresa y otra es cuando la empresa ingresa en ti. Cuando tu vehículo ingresa en ti, cuando dices, ya tomé la decisión y lo voy a hacer pese a lo que suceda. Y si crees que para todos ha sido fácil, cada uno de nosotros tiene una historia. Y esto yo lo he contado muchas veces. Para mí, una de las adversidades que yo encontré cuando a mí me presentan el mercadeo en redes es que una de nuestras mentoras nos dijo, pregúntale a tu patrocinador por qué te invitó. Porque quizá él alcanza a ver algo que tú todavía no ves. Porque esto se trata de que crezcamos, porque no confundas tu crecimiento personal con tu crecimiento en el negocio. Son dos cosas muy diferentes. ¿Van de la mano? Sí. Pero puedes tener crecimiento personal y tu negocio todavía no crece.
Pero aguas con que crezca tu negocio y tú no has crecido, porque ese negocio no va a durar. Y dijo, pregúntale a tu patrocinador por qué te invitó. Y yo muy emocionada fui con mi patrocinador y le dije, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me invitaste? Y él me dice, la verdad es que yo te invité porque no tenía a quién llevar. Y tú no sabes si detrás de esa soberbia, si detrás de ese ego, si detrás de ese enojo, donde tú dices, yo no voy a invitar a nadie al evento. Tú no sabes si le puedes cambiar la vida a una persona y esa puede ser la chispa que detona el crecimiento en tu negocio. Nunca descartes a una persona porque las debilidades o las carencias que ves en otra persona son las carencias personales. Si ves que otra persona no puede, no es la persona. Eres tú que te ves reflejado en ella, porque solamente vemos lo que traemos dentro. Y ahí es cuando tú tienes que empezar a trabajar en construir a la gente. Este es un negocio de construcción primero personal. Cuando si tú todavía no tienes un propósito claro, súmate a uno que te dignifique. Súmate a uno que digas, yo quiero ser parte de ese movimiento, yo quiero ser parte de ese cambio. Yo también quiero aprender a transformarle la vida a las personas porque he empezado a transformar la mía, porque he hecho mi ego a un lado, he hecho mi soberbia a un lado y por primera vez digo, quiero aprender cómo hacerlo, porque ese es el obstáculo más grande. Lo verdaderamente importante aquí eres tú. Tú eres lo más importante porque todo inicia y todo termina contigo. Y si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. No vas a poder. Y no hay nada más, ¿cómo decirlo? No hay nada más que te robe la energía que estar haciendo algo que en el fondo no quieres. Porque la vida se te va. Y qué feo es que estés perdiendo el tiempo en algo que quizá lo haces solamente por otra persona. Muchas personas, sabes que llegamos a esta industria solamente por esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de saber que somos importantes para alguien, esa necesidad tan grande de querer transformar nuestra vida. Y aquí encontramos algo más que solo dinero. Porque quien venga al mercado en redes y quien esté aquí solo por dinero, viene por muy poco. Porque aquí la esencia del mercado en redes es transformar seres humanos. Estamos trabajando con la gente. ¿Pero a ti te irrita la gente? No. Te irritas tú porque ni tú te aguantas. ¿Te molesta la gente? No. Esa adversidad que hoy quizá no te puedes comunicar con tu equipo, que quizá dices, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo hago para que trabajemos todos en conjunto? Lo único que demuestra es que sigues en pelea contigo, porque la única lucha que existe es contigo. Baja la guardia, deja de vivir en guerra, porque así no podemos formar un equipo. Es muy difícil y te va a llevar mucho tiempo. Si tan solo haces y te portas de una manera que te dignifique y que te dejes de estar vendiendo historias baratas, déjate de vender el cuento de todo lo que has sufrido y empieza a construir una historia diferente hoy. Porque tu historia empieza hoy con una decisión. Y si tú hoy decides que vas a hacer algo para que tu día termine diferente y que vas a crecer en ti, quizás solamente vas a leer 5 páginas, quizás solamente vas a escuchar un audio, quizás solamente vas a hacer una llamada, pero no es
la cantidad, sino es la frecuencia con la que la haces, que sea todos los días, porque así es como te empiezas a construir. De la noche a la mañana no dura, no es verdadero. El cambio empieza todos los días a partir de una decisión. No sufras tu proceso, porque estamos aquí para contagiar, estamos aquí para inspirar, no estamos aquí para rogarle a nadie. Y si tú hoy ya tomaste la decisión, apláudete ese pequeño éxito de decir, hoy voy por mí, porque lo único de lo cual tú puedes tener el resultado es de que si hoy tú cambias un pensamiento, tu resultado va a ser otro. Y hoy vas a empezar a sembrar para que el día de mañana puedas ver tus frutos manifestados simplemente porque en algún momento tomaste la decisión. Te queremos ahorrar tiempo, pero la decisión la tomas tú, porque el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso manteniendo el entusiasmo. Fracasos va a haber, simplemente que tengas esa capacidad para tomar lo positivo, porque el llamado de Dios tiene en ti y en tu vida, tus sueños, tu pasión. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Abraza lo que tengas que hacer el día de hoy, porque tu profesión es tu llamado y ojalá que el día de hoy estés orgulloso de que eres un networker profesional, porque primero empezaste a transformar tu vida para poder dejar algo más en la vida de las personas que se acercan contigo. Porque el día que tú y yo tengamos que entregar cuentas, sabemos que cuando tú te entregas de corazón, puedes dejar algo en la vida de otra persona. Y eso no lo paga ninguna regalía, eso no lo paga ningún bono, eso no lo puede lograr ningún producto, porque el mejor producto en esta industria eres tú. Muchísimas gracias, espero que al igual que yo lo hayan disfrutado. Creo que hasta fue algo positivo que no tuviera el día de hoy las láminas. Y bueno, pues esta pequeña reflexión va a quedar grabada. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un día bendecido y extraordinario. Mi nombre es Flor Loyola y nos vemos el próximo martes. Saludos.